Amigas, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente con ustedes, ProMujer Quintana Roo AC, su programa semanal sobre derechos de las mujeres, sus hijos y su familia. Nuevamente damos las gracias a Pulso Sur, Periodismo con Raíces, canal de la ciudad, desde donde estamos transmitiendo, y el día de hoy estamos muy contentas porque nos acompaña la maestra Carla Rivero González. Carla, buenas tardes. Buenas tardes. Y como siempre está con nosotros la maestra Magda Rumoroso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, nuestro tema de hoy, como cada semana, hemos estado tratando de darles temas interesantes, temas con los que ustedes gusten vernos y estar con nosotros en este programa de cada semana. Hoy veremos el tema atención a víctimas y consideramos que la mejor manera de que podamos entender cómo funciona la atención a víctimas aquí en Quintana Roo y obviamente en el país, pues era invitar a la Comisionada de Atención a Víctimas en el Estado. Carlita, nos da mucho gusto que estés con nosotras. Sabemos que eres Gracias. una gran aliada de las organizaciones civiles, que siempre has estado apoyándonos en la atención a las víctimas. Y bueno, hoy te invitamos principalmente para que tú nos vayas comentando cómo funciona la comisión. Muchas veces creemos o partimos de que las personas saben per se cómo funcionan las cosas y esto no es así, y por eso es que nosotras tratamos de aprovechar estos espacios de transmisión por las redes para que la gente conozca diversos temas. Yo voy a entrar ya en materia y te quiero preguntar, ¿a quiénes se les considera víctimas? Víctima es toda aquella persona que ha resentido un daño y que por lo tanto el Estado es quien es responsable de atenderla, ya sea una víctima de delito o de abuso de poder. Muy bien. ¿Y cuáles son las áreas en las que se divide esta atención, esta comisión? ¿Tienen diversas áreas o es un solo filtro? ¿Cómo empiezan a trabajar con una víctima? Sí, las víctimas pueden ser de tres tipos, porque la afectación que recibe una persona la hace colocarse como víctima directa, pero si tiene hijas, hijos, familiares, esposo, esposa, madre, padre, con quien tenga una relación directa, entonces estamos hablando de una víctima indirecta. Y las víctimas potenciales son aquellas personas que, por ejemplo, como tú, como las personas que trabajan en la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que atienden y asisten a las víctimas, puedan tener un riesgo de también sufrir o vivir alguna afectación a sus bienes por estar defendiendo o asistiendo a una víctima. Entonces, tanto la víctima directa como indirecta y la potencial atendemos en la Comisión de Atención a Víctimas, y los servicios que se ofrecen son los primeros auxilios a toda víctima de delito y o abuso de poder. Una víctima de violencia, hay que darle los primeros auxilios psicológicos, hay que darle las primeras ayudas de carácter inmediato, albergue temporal, alimentación, transporte, atención médica y o psicológica de emergencia, también podría ser una atención jurídica, y lo que hacemos es asistir para acompañar a la víctima. Lo podría resumir en abrazar a la víctima de tal manera que no la soltemos hasta que ella misma pueda salir adelante de la crisis. Ah, muy bien, perfecto. Y entonces, este programa que está establecido, ¿cuáles son? A ver, llega la víctima con ustedes. Inmediatamente voy a preguntar, en el área jurídica, ¿tienen ustedes un área jurídica? ¿Cuál es lo primero que hacen en esta área jurídica? ¿Lo reciben y cuál es el siguiente paso? El procedimiento es el siguiente. Antes del área jurídica hay un área de primer contacto. El primer contacto y ayuda inmediata es cuando la víctima ya sea canalizada por alguna institución o bien que entre por su propio pie a las oficinas. El área del primer contacto es un área integrada por personal de distintas disciplinas, entre ellos un abogado, una psicóloga, si es el caso una terapeuta, también tenemos a una trabajadora social, y lo que se hace es escuchar a la víctima, saber cuál es el motivo por el cual nos visita o por el cual es canalizada, y a partir de esa primera entrevista, de ese primer contacto, se hace un diagnóstico de lo que de manera inmediata necesita la víctima, de acuerdo a estas medidas de ayuda inmediata que les comenté. Claro. Cuando se requiere un asesor jurídico, que eso cambió con la reforma del 2008 a la Constitución, ahora
las víctimas son sujetos procesales dentro del procedimiento penal, lo que anteriormente no era así. Ahora las víctimas pueden por sí mismas promover acciones ante el juez, ante el propio Ministerio Público, y entonces nosotros, a partir de ese primer diagnóstico que hace el área de primer contacto, se determina si necesita o no un asesor o asesora jurídica. Muy bien, y en el caso de que necesiten, es que usualmente la víctima necesita un asesor jurídico. Esto es muy casi lógico, porque la mayoría de las personas sienten o tienen la percepción de falta de justicia precisamente porque creo que no tienen un asesor jurídico o asesora jurídico adecuados. Entonces, cuando la comisión decide que va a darle este apoyo jurídico a las personas, ¿en qué sentido lo da? ¿Acompañan a las personas como antes se decía coadyuvantes, ahora se dice asesor jurídico, a las víctimas, todo el procedimiento o solamente una parte de este procedimiento? Todo el procedimiento, desde la denuncia hasta incluso si llega a haber impugnación a la sentencia que se llegue a dar. Claro, porque es muy continuamos importante. En los amparos, dándole asistencia a la víctima en caso de ser necesario. Entonces, el asesor jurídico lo acompaña y no solamente durante el procedimiento penal y en las promociones ante el Ministerio Público o ante el juez, incluso trámites administrativos que se requieran por su propia situación de víctima. Ejemplo, tuvimos el caso de víctimas de nacionalidad colombiana. Tuvimos que hacer trámites ante el consulado para poder también allegarnos de documentación que necesitábamos para el procedimiento penal, y esto lo hace el asesor jurídico, porque acompaña en todos aquellos actos administrativos que deriven del hecho victimizante. Siempre tiene que haber un vínculo entre el hecho victimizante y lo que requiera la víctima. Muy bien. Y entonces podríamos decir que en ningún momento ustedes tendrían ninguna superposición de funciones, por ejemplo, con los abogadas y abogados de esta área de asesoría jurídica del tribunal. No, porque ellos ven cuestiones, incluso nos coordinamos, porque ven cuestiones familiares o civiles o cualquier otro que no necesariamente derive de un hecho victimizante, pero esté relacionado. Un ejemplo, hay personas que llegan a la comisión por un tema de custodia, que no necesariamente tiene que ver con un delito. Claro. Pero tienen también a veces esa confusión. Entonces nosotros lo que hacemos es canalizar a asesoría jurídica del tribunal para que ahí le den los servicios. Pero cuando es víctima de un delito, nosotros coordinamos aquellos juicios que se deban iniciar o promociones que se deban iniciar ante los jueces, familiar, civil o mercantil, pero en coordinación con esa asesoría jurídica. Trámites administrativos, de manera específica me refería a esos trámites en donde tienes que solicitar alguna documentación o tienes que gestionar algún refugio para la víctima en su caso, o sea, todo aquello que derive del hecho victimizante, pero no tenemos que ver, eso sí es importante que no se confunda con la labor que realiza el Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial. Claro. Sí, porque Defensoría Pública, bueno, definitivamente defiende a quienes están imputados, ¿no? Acusados y demás. Y ustedes propiamente vienen a ser asesores jurídicos de las víctimas. Así es. Magda, ¿qué quieres comentarnos tú? Sí, mi pregunta era en base a la atención psicológica. Bueno, entendemos, ya lo explicó claramente, que la atención es interdisciplinaria, ¿no? O sea, es en conjunto psicólogo, abogado, trabajador social. Okay. Cuando una persona está en crisis, por ejemplo, llega por su propio pie y ella está en crisis, ¿qué atención se le brinda? No soy psicóloga, un poco para que también no ahondaré en esta respuesta, pero lo que sí sé, porque lo proporcionamos y tenemos a una terapeuta y a una psicóloga en la comisión, es que se dan los primeros auxilios psicológicos. Es decir, se contiene a la víctima para que en el momento de crisis pueda ella respirar, pueda ella encontrar un momento de tranquilidad en la comisión y también pueda despejársele las dudas que surjan de la situación en la que se encuentran. Ahora, eso también ocurre cuando la propia víctima está en la fiscalía. Y no solamente son los servicios que da la SEAVECRO, sino también los que puede dar el DIF
o los que puede dar el IQM. Hemos tenido casos en donde tenemos más de una víctima, específicamente niñas, que se inició una denuncia ante la Fiscalía y eran 9 niñas. Y en ese momento no nos dábamos abasto solo con la psicóloga del CEAVECRO. Entonces lo que hacemos es pedir apoyo a DIF y en ese momento nos coordinamos para darle los primeros auxilios. Y también las propias psicólogas que tiene la Fiscalía. Pero al final eso es lo que hay que proporcionarle a la víctima, porque una víctima que no está estabilizada, que no se siente tranquila o segura, no puede dar adecuadamente, rendir una declaración o no podrá tener la tranquilidad para poder dar datos de modo, tiempo y lugar de los hechos que son importantísimos. Así es, para que la son denuncia. Importantísimos para la denuncia. Claro. Entonces, lo primero es como la persona que le preguntas, ¿tienes sed? ¿Tienes calor? ¿Tienes frío? ¿Tienes hambre? ¿Qué es lo que tú tienes? Claro. Para que entonces esa necesidad inmediata, fisiológica o psicológica, sea cubierta. Ok, en cuanto a las medidas de protección, ¿cómo funciona una vez que la víctima solicita una medida de protección? Y si en este caso, cuando la medida de protección, bueno, es violada por el agresor, ¿qué es lo que pasa ahí con la mujer? ¿Cómo funciona, en este caso la CEAVECRO, protegiendo a la víctima? Las medidas de protección, también conocidas como órdenes de protección que están previstas por la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, medidas de protección por el Código Nacional de Procedimientos Penales, es una medida que se otorga para prevenir un daño o en su caso interrumpir la comisión de un delito, no los efectos que tenga un delito. Particularmente se dan a las mujeres que tienen, u hombres, no hay ahí una distinción de sexo, sino a la persona que pueda estar siendo víctima de violencia. Y de acuerdo a un análisis de riesgo, se solicita al Ministerio Público que se emita una u otra medida de protección. Son 10 medidas de protección que prevé el Código Nacional, y entre ellos está pues la separación del domicilio conyugal, la distancia que debe tener el agresor hacia la víctima, otras es la vigilancia en el domicilio de la víctima, otra tiene que ver con recuperar todos los bienes personales de una víctima cuando sale corriendo de su casa porque la pueden matar. Claro, así es. Parte de las medidas de protección que se emiten, y cuando se emiten el Código Nacional prevé que son 60 días que se le otorgan, y en caso de requerirlo se puede ampliar hasta en la mitad de lo que dura, o sea, hasta 90 días. Tiene una emergencia la propia situación, que una medida de protección no debe demorar más de 8 horas para que sea emitida. Claro. Y depende también de qué tipo de medida de protección. La que usualmente se solicita es la de vigilancia en el domicilio de la víctima, porque muchas de las víctimas a veces no cohabitan con el agresor. Y sí hay un número importante de medidas de protección que tiene que ver con la separación del domicilio. Si el agresor violenta esta medida de protección, está previsto en el Código Penal la comisión de un delito por violentar una medida de protección. Entonces, eso es algo en lo que en algunas ocasiones sí hemos tenido que enfrentarnos al propio Ministerio Público, porque no han querido iniciar eso ha sido un problema iniciar gravísimo, levantar primero la denuncia y además iniciar el número de caso o el caso por violentar la medida de protección, pero sí hemos tenido casos en donde se inicia, ¿no? Pero porque ustedes están presionando. Sí, claro. Sí. Es que al final eso ha sido bien recurrente. Ese es el papel fundamental que tiene la asesoría jurídica victimal, claro. que hacemos un contrapeso, así como coadyuvamos, también hacemos contrapeso, porque miramos las irregularidades que se pueden estar cometiendo y nuestro objetivo único es garantizar derechos de las víctimas. Entonces, si la actuación del Ministerio Público o de cualquier otro actor público no va acorde a esos derechos, es donde nosotros llamamos al juez de control. O en su caso promovemos un amparo. Claro. Es nuestra labor. Entonces, una medida de protección, si es violentada, es un delito y se debe de iniciar una carpeta de investigación. Claro. Oye, y yo tengo una pregunta, mira, hay muchísima confusión con el nuevo sistema de justicia penal, que ya no es tan nuevo, pero que sigue siendo nuevo en su aplicación por los tiempos que tardan los procesos. ¿Ustedes como comisión han tenido algún problema con los juzgados penales orales en ese sentido, en que los procedimientos deben de hacerse de ciertas formas y que los juzgados penales no estén aceptando que sea de esa forma, o que la misma fiscalía
no permita que ustedes como asesores jurídicos de las víctimas pidan, por ejemplo, una audiencia de control para verificar la actuación del Ministerio Público, por ejemplo? No, hasta ahora sí hemos tenido, ahora te voy a platicar exactamente un ejemplo, pero en su mayoría el juez de control respeta la asesoría jurídica victimal, porque también es su obligación garantizar derechos de las víctimas. A veces pareciera que solamente el asesor jurídico es el garante o el que debe de estar supervisando que eso ocurra, cuando en realidad todos los operadores jurídicos tenemos la obligación de garantizar derechos de víctimas. Lo que pasa es que somos nosotros quienes directamente estamos promoviendo que así sea. El juez tiene esa obligación y en su mayoría ha habido un respeto hacia la figura del asesor jurídico, pero donde hemos encontrado, y precisamente en las medidas de protección, situaciones que hemos tenido que ir afinando porque podrías estar violentando. Las 3 primeras medidas de protección que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, una de ellas que es la separación del domicilio conyugal, cuando llegaban te tiene que ser, en su caso, modificada, cancelada o ratificada por el juez. Entonces, cuando se sometía a su arbitrio esta medida de protección, si no había sido notificado el agresor, cancelaban la medida. Eso es brutal. Eso es brutal porque es una trampa procesal. Y entonces decías, a ver, y si el agresor se evade, claro, porque en el mejor de los casos pues no lo encontraron, pero si el agresor se evade porque sabe que al no ser notificado, esa medida de protección se cae. Entonces, ¿qué sucede? O cuando promovían amparos, los mismos agresores porque decían, me está separando de mi domicilio conyugal y es mi casa, es mi propiedad. Así es. ¿Y a dónde me voy? Me quedo desprotegido. Sí. Espera. Los derechos patrimoniales no pueden estar por encima de los derechos humanos. Así es. En este caso, una vida libre de violencia y a la vida. Claro. Entonces ahí entramos en un diálogo con los jueces y logramos que estas diferencias de criterio al momento ya de ratificar medidas de protección, pues pueda ser solventado y por lo tanto ya no estar cometiendo ese tipo de injusticia, que esa es mi opinión, porque lo que tenemos en riesgo es la vida de una persona, por sobre un derecho patrimonial o un acto de molestia porque no se te fue notificado. ¿No? Entonces eso es lo que terminamos ponderando. Y dentro de las facultades de la comisión se encuentra la de ofrecer el apoyo a las víctimas sin que les sea la víctima le solicite ese apoyo. O sea, ¿ustedes per se pueden hacerlo? ¿Pueden ofrecerle a una víctima el apoyo? Sí. ¿Sí? ¿A qué te refieres con apoyo? A que todas las asesorías, todo el apoyo que da, o sea, el apoyo victimal se puede ofrecer, está en tus facultades, ofrecérselo a las personas que lo requieren, pero que no han ido a pedírtelo. No, sí, claro. Pues, al final de lo que se trata, yo lo que siempre comento es que no debería existir una comisión de atención a víctimas. No es exitoso para el Estado tener un número de víctimas creciente. Claro. ¿No? Mientras menos víctimas haya... Y decir que sí funciona, ¿no? Exactamente. Claro. Lo que pasa es que se crea el mecanismo. Las víctimas de delitos se han venido atendiendo desde que hay víctimas. Lo que ha sucedido es que la atención había estado dispersa. Y lo que ocurría era que las víctimas tenían que ir de instancia a instancia hacer su trámite en lo individual en cada instancia para lograr pues acceder a un derecho. Cuando se crea la comisión, se crea un organismo que lo que hace es vincular el esfuerzo de todas estas instituciones a acompañar a la víctima y que la víctima no tenga, además de estar viviendo el hecho victimizante y las consecuencias, pues padecer el ser víctima. Claro, ¿no? La revictimización, estos interrogatorios perpetuos, la victimización secundaria, en la que, pero es que también... poner en duda tu dicho, es que para qué trae la falda corta, usted tuvo la culpa, sí. O porque sigue con el agresor, porque no se sale de ahí. ¿Por qué no lo deja? Claro. Entonces, lo que hace la CIAVECRO o este organismo es encargarse de que la víctima pueda acceder rápidamente a los servicios y decirle a las personas, ustedes tienen derechos.
si llegan a estar en una situación de víctima. Y la SEAVECRO está obligada a proporcionarles los servicios gratuitos, porque no se cobra un solo peso. Ok, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, Eso es que lo importantísimo. sepan, que sepan Claro, sus derechos. Que sepan sus derechos y que sepan Licenciada, además que es un derecho, derecho. que no cuesta nada. Sí. Así es. En cuanto a atención psicológica, ¿cómo debe de actuar el personal especializado con la víctima? Tenemos un modelo de atención victimal. Este modelo integral de atención victimal fue elaborado por la Federación y por reglamento de la Ley General de Víctimas es obligatorio para todas las entidades federativas aplicarlo. Y este modelo está dividido en 3 etapas y está atravesado por 3 enfoques. El enfoque de derechos humanos, que es precisamente considerar a las personas sujetas de derecho. El enfoque diferenciado y especializado, no puedes tratar igual a una mujer que a una mujer de 20 años que a una niña de 5 años, como no puedes tratar igual a una niña de 5 años, pero con discapacidad. Claro. Entonces, el enfoque diferenciado te permite notar las diferencias y especializado porque necesitas tener una especialización para poder dar una atención adecuada. Ejemplo, un paidopsiquiatra. ¿Saben cuántos paidopsiquiatras hay en el Estado? Solo uno en el sector público. Y cuando tenemos casos de abuso sexual, un paidopsiquiatra, su dictamen, termina siendo fundamental para el veredicto del juez. Claro. Entonces, si solo tenemos uno y tenemos un alto número de casos de abuso sexual, pues entonces el enfoque especializado no lo estamos aplicando. Así es. Así es. Está el otro enfoque que es el de la perspectiva de género. Y la perspectiva de género porque, al menos en lo particular, en la comisión 8 de cada 10 víctimas que atendemos son mujeres. La mitad de estas mujeres son menores de 15 años y todas están relacionadas con un delito de índole sexual o de violencia. Entonces, la perspectiva de género, por supuesto que es una herramienta necesaria, indispensable para poder dar una atención adecuada. Entonces, esos 3 enfoques tienen que ser incorporados por el personal que atiende a víctimas. Sí, entiendo que la atención a crisis, cuando llega la persona en crisis, es una atención inmediata que se le tiene que dar a la víctima, pero ¿tienen alguna atención más, ¿Continuada? sesiones más continuas con las personas, No, con las víctimas? nosotros no ¿O los tenemos, canalizan? sí, los canalizamos, no tenemos personal Ok. suficiente para poder dar a lo largo del tiempo una atención psicológica. Tampoco tenemos médicos, médicas, ni ambulancias, ni laboratorios, no tenemos todo eso, entonces lo que nosotros hacemos es canalizar. Y si estamos obligados a darle un seguimiento. ¿Cuál es el mejor seguimiento? El pulso que nos da la víctima, porque el contacto con la víctima no se pierde. Entonces ella misma nos va diciendo cómo le está yendo en esa atención psicológica. Ahora, hay un área de oportunidad, porque hemos tenido a víctimas, por ejemplo, de tortura, que es por abuso de poder, que nos dice, ¿cómo va con su atención psicológica? Pues, ¿qué le puedo decir? Me dan las citas cada mes y medio. Además, el psicólogo, cuando llego, me pregunta, ¿por qué vino? O sea, a ver, vamos a recordar, un refresh. Sí, claro. Una revictimización. Sí. Y le soy honesto, me dice esta persona, mi propia capacidad de resiliencia me lleva a tener que superarlo porque no puedo esperar a que el psicólogo me atienda al mes y medio, 2 meses. Entonces, también hay un área de oportunidad para el propio sector salud, para el propio Estado, de mejorar los servicios de salud mental. Claro. Porque ahí es donde estamos encontrando que el delito puede proliferar, ¿no? Si no tienes una contención adecuada, Así es. tanto para la víctima que pueda reincidir con un nuevo agresor, hablando de víctimas de violencia, como el agresor reincidir con otra víctima. Sí, claro, sí. Claro. Sí, y definitivamente si no se le da seguimiento, la víctima puede volver a recaer. Sí, claro. ¿A dónde son canalizados en este caso cuando necesitan una atención más Profunda. Sí. ¿Cómo? Sí, o sea que necesiten Continuada. más sesiones, continuar. Solo la tenemos sesión. el sector salud. Ok, Solo el sector salud tenemos. Entonces, lo que puede ofrecernos el sector salud. claro. Claro, eso es una pena, ¿verdad? Bueno, pues miren, tenemos aquí en las redes, nos preguntan, ¿en dónde está ubicada la Comisión de Atención a Víctimas? Doctora, ¿en dónde está? Estamos en 8 municipios. Voy a decir en donde no estamos. No estamos en Puerto Morelos, no estamos en Lázaro Cárdenas y en Isla Mujeres. En los demás municipios sí estamos, y en Chetumal, el programa se difunde en todo el estado, ¿no? Ajá. En Chetumal estamos en Avenida San Salvador, esquina Milán,
a 2 cuadras de la Fiscalía. En Felipe Carrillo Puerto estamos en la Comisión de los Derechos Humanos. En José María Morelos y en Solidaridad estamos dentro del Poder Judicial, dentro de los juzgados. Y en el caso de Cancún, estamos cerca de hecho te voy a dar información también para que me ayudes a difundirlo, pero estamos cerca del Poder Judicial de la Federación en Cancún, y en Cozumel estamos en las instalaciones de la Fiscalía. En Tulum también estamos en las instalaciones del Instituto Quintanarroense de la Mujer. Como verás, estamos donde podemos estar, porque es solo un asesor el que tenemos en estos municipios. Entonces, rentar un lugar para una persona, honestamente, luego termina siendo más oneroso. Entonces, estamos dentro de las propias instituciones que atienden a víctimas. Y en el caso particular de Chetumal, en esta dirección. Muy bien. ¿Algún número a donde puedan llamar a alguien que quiera más información? Tenemos las redes sociales. La verdad es que las redes sociales son muy efectivas. Tenemos tanto en el Facebook es Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y en el Twitter CAB_QROO. El correo electrónico es contacto@ceabe.gov.mx y el teléfono es 983 83 332 80. Ese es el número, digamos que central, en donde se reciben las llamadas y donde todos los podrían días. tener más información. Así es, pero ya sea por internet, por llamada telefónica o por correo electrónico, es cuestión de que nos manden un mensaje. Y si no, acudir a las instituciones que están más posicionadas, como el IQM, con la Fiscalía, exijan un asesor jurídico víctima. Sí. Y bueno, en esa medida se otorgará. Fíjense qué interesante programa, y sobre todo qué interesante que podamos nosotras en ProMujer brindarles a ustedes esta información con la maestra Carla Rivero, nuevamente lo digo, una aliada de muchos años, una mujer muy preparada, que me da muchísimo gusto, te felicito, orgullosa de ser tu amiga siempre. Gracias, igualmente. Y interesante que podamos nosotras transmitirles todas estas situaciones, transmitirles qué es la Comisión de Atención a Víctimas y transmitirles que hay muchísimas dependencias que pueden atender a las víctimas, así como nosotras como organizaciones civiles. Y bueno, que el hecho de poderlo transmitir aquí sea también para todas las personas, sea algo que les pueda servir en cualquier momento, nunca sabemos. Nuevamente les doy las gracias por estar aquí. Está terminando nuestro programa. Maestra Carla Rivero, muchas gracias por estar con nosotros. Yo quiero despedirme, decirles que estoy en la mejor disposición, todo el personal de la CIAVECRO está en la mejor disposición, y Gaby, yo también te reitero mi amistad, te reitero que hacer alianza con mujeres como ustedes, contigo, nos lleva a que las mujeres no nos sintamos solas. Claro. Y en la medida en la que hagamos comunidad entre nosotras mismas y nos apoyemos, me parece que cada vez más puede ser cercana la salida a los problemas que nos agobian todos los días. Sí, así que muchas gracias por invitarme. Mujeres libres de violencia. Magda. Pues muchas gracias a la licenciada, muchas gracias Gaby, y para ustedes muchas gracias por escucharnos, y ya saben que siempre buscando temas que sean de interés para todos. Gracias. Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde y nos vemos la próxima semana. ProMujer Quintana Roo AC. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur.